Bien, pues muy buenas noches a todos. Parece que ya estamos también enlazados con nuestros compañeros de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida, como siempre, a todo nuestro ciclo de 50 aniversario de educación continua de la UNAM, con todos los grupos que nos integramos, la NUIT, el Bachillerato Alfonso Reyes, Red Mexicana de Radiotelescopios, y bueno, al final diremos cuáles más se unen. Muy buenas noches a todos. Y bueno, el día de hoy tenemos, como les comenté, celebrando los 50 años de educación continua de la UNAM, Vida fuera de la Tierra, con el doctor Roberto Vázquez Meza. Y les damos la más cordial bienvenida a todos y todas en nuestra sala de Zoom y en Facebook Live. Y bien, doy una pequeña semblanza del doctor Roberto Vázquez Meza. Él es físico egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Ciencias de Astronomía por la UNAM y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, España. Es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, adscrito en el campus Ensenada y profesor de la asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California. Su campo de investigación principal es el estudio físico de las nebulosas planetarias, tema sobre el que ha dirigido varios proyectos. Fue jefe del Departamento de Astronomía Observacional del Instituto de Astronomía de la UNAM del 2004 al 2011, y sus intereses también contemplan la investigación y docencia en el campo interdisciplinario de la astrobiología, tema sobre el cual dirige actualmente un proyecto de investigación. Y bueno, doctor, sin más preámbulos, le agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación y le cedo los micrófonos. Doctor, adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación. Le quiero agradecer mucho a la Sociedad Astronómica de México, en particular a mi colega Laura Parrao, que fue quien me invitó. Les estaba comentando hace unos momentos a Laura y a Gilberto que pues yo conocía de la sociedad evidentemente por la historia que tiene nuestro país y en todo lo relacionado con la divulgación de la astronomía y la promoción de vocaciones astronómicas. Y les comentaba que uno de mis primeros libros que compré en la prepa fue del ingeniero Gallo, el libro de cosmografía del ingeniero Gallo, que fue el que me mostró que había matemáticas dentro de la astronomía. Entonces se conjuntaron dos cosas que me fascinaban en la prepa. Y seguramente eso, entre otras, muchas otras cosas, influyeron para que al final de cuentas cayera yo en este campo, en esta actividad tan maravillosa que es dedicarnos de manera profesional a la astronomía. Entonces, bueno, yo les quería comentar sobre esta temática de vida fuera de la Tierra en esta ocasión. Porque pues es algo que nos llama muchísimo la atención, ¿no? La pregunta es, ¿existe vida fuera de la Tierra? ¿Hay vida fuera de la Tierra? Si es así como es. Y como saben ustedes, es un campo de cultivo para muchísimas especulaciones, pero ¿qué tiene que decir la ciencia al respecto? Pues de eso se va a tratar la charla. Entonces, vamos a ver si me puedo mover por aquí. Ahí está. Entonces, primero hay que aclarar, ¿qué es la astrobiología? La astrobiología es el conjunto de estudios científicos cuyo fin es conocer acerca de el origen de la vida, la evolución de la vida, la distribución de la vida y el futuro de la vida en el universo. Es decir, cómo surge la vida aquí en la Tierra es importante porque la Tierra es un planeta dentro de un sistema estelar llamado el sistema solar. Entonces, por eso entra toda esta biología terrestre, entra como parte de la astrobiología. Le interesa a la astrobiología saber cómo es la vida en la Tierra, cómo surge la vida en la Tierra, porque es una manera de imaginarnos cómo podría surgir en otras partes. Bien. La otra cosa que también les quiero comentar es
¿qué no es la astrobiología? Entonces, no se trata de ir al observatorio y buscar ovnis con el telescopio. La astrobiología no es el negocio de ningún personaje oscuro por ahí. Tampoco es un plan macabro para contactar a los extraterrestres y mucho menos es una conspiración gubernamental para ocultar a los ciudadanos la verdad. No, eso no es la astrobiología. Entonces, vamos a ponerle aquí un tache. Entonces, si alguno de ustedes pensaba que estaba algo relacionado con esto, no, no va por ahí. ¿Sí? Entonces, la intención de la astrobiología es conocer muchas cosas que le competen si quiere entender la vida fuera del universo. Una de ellas es el origen de la vida, cómo surge la vida aquí en la Tierra, cómo podría surgir en otras partes. También le interesa cómo, una vez que surge la vida, cómo es que evoluciona a seres cada vez más complejos hasta llegar a un ser que tiene inteligencia como nosotros. Eh, Todo lo que estas, estos seres vivos pueden adaptarse al medio también es parte interesante. La destrucción de la vida, ya sea por causas de la vida misma o por causas ajenas a la vida. Pensemos que hace algunos años se hablaba de que en los años 80, ¿no? Cuando Carl Sagan saca la serie Cosmos, se temía por un conflicto de una posible guerra nuclear, ¿no? Ahora estamos preocupados por el calentamiento global, pero esas serían causas en las que tal vez nosotros estamos interviniendo de una manera no natural y que podría destruir la vida en la Tierra. Entonces, y la causa natural, pues podría ser un meteoritazo, como les pasó a los pobrecitos de los dinosaurios, ¿verdad? Entonces, es importante para la astrobiología estudiar todo esto, pero también es importante buscar otros sitios fuera de la Tierra en donde podría surgir la vida, podría establecerse la vida. Es importante para nosotros conocerlo, es parte de lo que queremos saber. ¿Okay? Bien, para todo esto, la astrología tiene algunas estrategias, ¿no? Ay, se me perdió mi ratón. Si lo ven, me dicen. Veo el punto rojo, pero no veo el ratón. Oh, eh, ok, ya se movió. Bien, hay algunas estrategias que utiliza la astrobiología. La primera que se nos puede ocurrir es la exploración espacial. ¿Quieres ir a buscar vida en Marte? Pues manda una sonda a buscar vida en Marte. Y lo hemos hecho. Hemos mandado sondas a los planetas cercanos para explorarlos. Otra estrategia interesante es, ¿quieres saber si la vida se puede establecer en otro sitio? Estudia la vida en la Tierra que vive en ambientes muy hostiles, o por lo menos hostiles para nosotros, pero que pudieran ser los ambientes normales en otros planetas, ¿no? Entonces, eso sería la biología de ambientes extremos. Buscar nuevos planetas a los que les llamamos planetas extrasolares o exoplanetas, también es parte de este campo. Estudiar las sustancias que posiblemente fueron los ingredientes para que surgiera la vida, las llamadas sustancias prebióticas, es otra cosa también de interés. Estudiar cómo los sistemas planetarios evolucionan, cómo es posible que alrededor de una estrella encontremos alguna zona en la cual pudiéramos tener agua líquida y si esa zona se mueve en el tiempo o permanece igual. Todas esas cosas nos interesan, ¿sí? Hay un tema que algunos colegas consideran que no debería estar aquí, pero otros sugieren que fuertemente que sí debe estar y es lo relacionado con SETI. SETI son las siglas en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entonces, quienes hemos metido la nariz en la astrobiología un poquito, nos hemos percatado que es muy, muy, muy poco probable toparnos con vida que haya evolucionado de tal manera que sea capaz de tener tecnología. Sin embargo, el que sea muy poco probable, pues no evita que no se pueda estudiar. Y entonces hay colegas serios que estudian también esto de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Al final podemos platicar un poquito del tema. Bien, ¿dónde está aquí está el ratón. Ok.
Y esta es alguna frase muy interesante, ¿no? Todo el mundo es un astrobiólogo, solo que algunos todavía no lo saben, ¿no? Esta es una frase de la profesora Mary Boytek, que es la directora del programa de astrobiología de la NASA, y que en una frase bastante chistosa nos dice que la astrología se compone de la participación de muchas disciplinas y de muchos eh, investigadores de disciplinas diferentes, ¿no? O sea, en la astrobiología hay cabida para astrónomos, para biólogos, para químicos, geólogos y por supuesto para toda una diversidad de ingenieros que nos van a ayudar a construir los instrumentos con los cuales queremos hacer nuestras detecciones. Entonces, esa es una frase que me la robé y la cito bien porque se me hace que refleja muy bien lo que es la astrobiología. Bien, entonces, cuando hablamos de vida, ponemos en aprietos incluso a los biólogos, porque a veces es un poco difícil definir la vida, ¿no? En particular en la Tierra tenemos millones, decenas de millones de especies de plantas, animales, microorganismos. Hay una cantidad de variedad de microbios terriblemente grande, lo que conocemos como una mega biodiversidad. Es, es, eh, es difícil pensar en cómo defino una cosa sin que la otra me estorbe, ¿no? Pero bueno, dentro de estas eh, eh, posibilidades, ¿no? Dentro de la astrobiología nos gusta pensar en, bueno, olvídate de definir la vida, define lo que es un ser vivo. Y entonces un ser vivo se define como un sistema capaz de reproducirse, capaz de mutar, de que esas mutaciones a su vez se reproduzcan, que aproveche la energía de su entorno y que controle su medio interno, conserve su identidad. Yo siempre hago el ejemplo de dos gotas de agua, ¿no? Dos gotas de agua si se juntan, si se tocan, se hace una gotota, ¿no? En cambio, dos murciélagos como este, si se juntan, pues nomás se dan un besito y ya, pero no se van a convertir en un murciélagote. O sea, eso quiere decir un poco el de conservar su identidad. Aquí lo interesante es que todos los seres vivos, todos, desde la cucaracha, la hormiga, el árbol, nosotros, un alacrán, todo mundo, todo, por más formas extrañas que ustedes se puedan imaginar, todos somos parientes, ¿sí? Todos tenemos esta molécula enorme que se llama el ácido desoxirribonucleico, que dicen que si uno la estira, que si uno fuera capaz de estirarla, podría llegar hasta 2 metros, ¿no? O más. Y contiene la información genética en cada una de nuestras células. De hecho, en las llamadas células madres ya se ha podido ver que se pueden eh, definir, ¿no? Darle un rumbo a una célula madre para que se convierta, por ejemplo, en una célula del hígado, una célula del páncreas, una célula de lo que sea. Entonces, es muy interesante ver que esta es la manera en que se codifica la vida en toda la Tierra y que somos capaces de rastrear que efectivamente todos los seres vivos somos parientes, ¿sí? Todos tenemos un ancestro común. Esta molécula es muy interesante porque está formada por estas moleculitas que ven acá arriba, ¿no? Es una macromolécula formada por pequeñas moléculas que les llaman las bases nitrogenadas, que son la adenina, no alcanzo a ver los nombres desde aquí, pero me lo sé, ¿no? Adenina, guanina, timina y citosina, que son las que se van encajando, apoyándose en otros átomos, ¿verdad? Para ir armando, apoyándose en los fosfatos, para ir armando lo que sería esta doble hélice. Entonces, cada una de estas moléculas está formada por átomos que nos pueden sonar muy conocidos, por carbono, por nitrógeno, por oxígeno, ¿sí? Y evidentemente los fosfatos, pues por el azufre, también juega ahí el fósforo y por supuesto el hidrógeno. A esto es a lo que le llamamos el chomps, ¿no? Los biólogos le llaman el chomps. Y estos chomps forman no solo las moléculas de ADN, forman proteínas, forman azúcares, forman el agua, el H con la O forma el agua, hay enzimas, polímeros, todo lo que tiene que ver con no solo la característica de herencia
que tiene que ver la genética, sino que muchas otras sustancias que son importantísimas para nuestra vida. Entonces, aquí lo importante es que estos chomps son elementos químicos que debieron surgir de algún lado, ¿sí? Y ese lado donde surgen los elementos químicos es el interior de las estrellas. Las estrellas son las fábricas de los elementos químicos. Según la teoría del Big Bang, cuando viene la gran explosión, se forman 4 elementos: hidrógeno, deuterio, helio y litio, y se acabó. Entonces, siendo el hidrógeno el elemento más abundante de todo el universo. Entonces, con esos primeros elementos tenemos para formar las primeras estrellas. Y entonces, las estrellas en su interior están transformando el hidrógeno en helio. Entonces, aquí tenemos el diagramita de cómo es eso, cómo es que eso sucede. Junto 2 hidrógenos, ¿no? Y sale por aquí lo que le llamamos un neutrino y sale un positrón. Luego, con esa fusión me produce, este es el núcleo del deuterio, un protón y un neutrón. Si junto a otro hidrógeno sale radiación, ahí es donde se produce la energía. Y además produje un elemento que se llama helio 3. El helio 3 es como el helio normal, solo que le falta un neutrón y es un poquito inestable. Pero si esta reacción es suficientemente rápida, se junta con otro helio 3, salen disparados 2 protones y nos quedamos con el helio 4. Entonces, es decir, fíjese, desde el inicio tengo 4 hidrógenos, entraron 2 hidrógenos, pero salieron 2 hidrógenos, así que como si no pasara nada. Entonces, entran 4 hidrógenos y sale un helio. Esa transmutación de elementos químicos de hidrógeno a helio es lo que está produciendo energía. Eso es lo que tiene, ahí, ¿dónde está el sol? Aquí. Eso es lo que tiene brillando al sol. Esa es la chamba del sol. Si nosotros vamos a la tabla periódica y buscamos cuál es la masa de 4 electrones, perdón, 4 hidrógenos y cuál es la masa de un helio, nos vamos a dar cuenta que nos falta un poquito de masa y diría uno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó nos lo explica aquí el profesor Einstein, ¿no? O sea, E igual a mc cuadrada, ese tantito de masa que perdiste muy pequeñita, la convertimos en energía, ¿ok? Y eso es lo que tiene brillando a las estrellas. Y entonces cuando las estrellas más o menos consumen el hidrógeno en su centro, luego viene una producción de helio transformándose en carbono, carbono en nitrógeno, nitrógeno en oxígeno, y así es como producimos muchos de los elementos químicos. Esos elementos químicos, una vez que la estrella, se me olvidó aquí, cuando preguntan qué son las estrellas, siempre consulto al profesor Pumba, ¿no? Porque decía, siempre pensé que las estrellas eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí, y efectivamente él sí tenía razón, ¿verdad? Perdón. Bueno, cuando las estrellas terminan, digamos, de su fase evolutiva de estar quemando elementos químicos y transformando, arrojan estos elementos enriquecidos al medio interestelar. Esta es una foto muy bonita de una nebulosa planetaria, que generalmente es el tipo de bichos que yo estudio en el telescopio. Entonces, las nebulosas planetarias son los restos de estrellas que están en sus etapas finales de existencia. ¿Ok? No es literalmente una explosión, pero sí es arrojar el material que puede ser impulsado a velocidades superiores a las del sonido, y entonces tenemos por ahí algunas cosas atractivas dentro de las nebulosas, pero no es como una supernova. Una supernova es una explosión súper violenta, que además la explosión misma nos ayuda a crear nuevos elementos, algunos por fusión y algunos porque se les bombardearon ahí protones y neutrones. Esto nos da idea entonces de que la mayor parte de los elementos químicos que conforman el universo son creados de alguna u otra manera por culpa de las estrellas.
¿ok? Entonces, son las estrellas eso. Entonces, ¿qué pasa cuando estos gases enriquecidos, imagínense, en estas nebulosa hay nitrógeno, hay oxígeno, eso sí les apuesto 20 pesos a eso, porque yo las he visto con los espectrógrafos ahí de San Pedro Mártir y efectivamente tienen las trazas, las huellas digitales de esos elementos. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno, oxígeno, carbono que se producen dentro de las estrellas y que salen arrojados al medio interestelar? Bueno, se van, se difuminan en el espacio y posiblemente llegan a formar de nuevo un ambiente en donde se puedan formar nuevas estrellas. Es decir, se recicla el material, contribuyen a una enriquecimiento del medio interestelar que nos va a dar nuevas generaciones de estrellas que ahora van a venir ya con determinados elementos químicos que la primera generación de estrellas no tenía. Entonces, ahora vamos a tener formación de estrellas que tengan carbono, que tengan nitrógeno de inicio. Eso es lo que creemos que pasó con el Sol, porque el Sol ahorita está transformando hidrógeno en helio. Es decir, el Sol no ha producido carbono, ni nitrógeno, ni oxígeno, pero aquí en la Tierra tenemos carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, lo que creemos es que la manera en que se forman las estrellas, que son mediante unos discos que le llamamos discos de acreción o discos de acrecimiento, alrededor de lo que serían las protoestrellas, dentro de lugares como esta es la nebulosa de Orión, que es un lugar de formación estelar. Bueno, ahí se da esa conjunción de gas y polvo que de repente se va a independizar, digamos, para formar una estrella. Y en el disco que está necesitando la estrella para formarse, se van a formar los planetas. Entonces, los planetas y las estrellas se forman del mismo material, de la misma nube. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos de dónde sale nuestro carbono. En algunas charlas les digo a mis oyentes, agarren ahí, pellizquen a su vecino que tienen, ahorita como estamos virtual no tienen vecinos, ¿verdad? Pero si se pellizcan entre ustedes y se arrancan un átomo de carbono de su cuerpo, del pelo, no sé, y lo interrogan al átomo de carbono y le dicen, a ver, ¿de dónde vienes? Y van a decir, no, yo estuve en una tortilla que te comiste ayer y antes de eso estuve aquí. Y al final de la historia va a decir, bueno, realmente nací en el interior de una estrella. Entonces esa frase así media locochona de que somos polvo de estrellas, sí somos polvo de estrellas en el sentido más estricto, porque nuestras piezas con las que estamos armados fueron creadas en el interior de una estrella. ¿Ok? Bueno, otras cosas muy interesantes que hemos aprendido es que en estos lugares, esas nubes que le llamamos nubes moleculares o regiones de formación estelar, también se encuentran moléculas ya establecidas, no solo átomos sueltos, ¿sí? Esos las detectamos principalmente con instrumentos un poco diferentes que son estos que son radiotelescopios, ¿no? Como las transiciones de energéticas que nos permiten detectar las moléculas son de muy baja energía, no emiten luz visible, sino emiten en radiofrecuencias. Y con instrumentos como este, nosotros podemos detectar la presencia de moléculas en estas nubes. Y es interesante que a la fecha hemos descubierto más de 200 moléculas diferentes. Y hay moléculas muy interesantes que se han descubierto en medio interestelar. Cloruro de sodio para los taquitos, ¿no? Agua para lavar la lechuga de los taquitos. Hemos encontrado cosas como amoníaco, como ácido fórmico, que es el con el que las hormiguitas hacen sus caminitos, metano de las vacas y alcohol etílico. Genial, imagínense una nube molecular llena de alcohol etílico. Claro, todo esto está en fase gaseosa, tampoco nos vamos a emocionar, pero es muy interesante. Incluso estas son moléculas más o menos conocidas, incluso precursores de los azúcares y otro tipo de moléculas mucho más complejas, parece que también han sido detectadas. Digo parece porque siempre es muy difícil lo de las moléculas porque tienen muchísimas líneas en un bosque lleno de líneas espectrales y realmente es todo un arte encontrar y de una manera inequívoca la presencia de alguna molécula, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hemos visto. Ok,
Entonces, si ya sabemos dónde se crean todas las sustancias y de dónde vienen las moléculas y de dónde vienen los átomos, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la vida, al menos en la Tierra? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? Hay varios candidatos muy buenos. Unos de ellos son estas cosas que están aquí, que se llaman ventilas hidrotermales. Eh, las ventilas hidrotermales, ya se paró el video, no puede ser, es un video muy bonito. Las ventilas hidrotermales son estas fumarolas de gas que están en el fondo marino, estas creo que están como a 3000 metros o algo así. Este, que donde no llega la luz del sol, pero como ustedes pueden ver, hay una actividad de bichos vivos muy dinámica, ¿no? O sea, hay un pez, pueden estar aquí, ¿dónde está? Por ahí está, ¿no? Por aquí derecho. Hay un pez ahí. Hay peces, hay caracoles, y por supuesto una tremenda cantidad de bacterias. Entonces es realmente toda todo un ecosistema de organismos que no necesitan la luz solar. Siempre hemos dicho, ay, la luz solar es lo máximo. Bueno, ellos no la necesitan. Ellos utilizan la química, eh, son capaces de, con las sustancias químicas de ahí, con la energía la obtienen de estas fumarolas. La temperatura ahí puede ser muy alta, pero como la presión también es muy alta, pues pueden coexistir, ¿no? A temperaturas mucho más altas que el agua hirviendo. Entonces, esto tiene que ver, estas cosas existen porque tenemos nosotros un sistema de tectónica de placas que nos permite liberar calor del interior de la Tierra. Entonces, estos sitios son candidatos a lugares donde haya surgido la vida, precisamente porque la manera en que ellos están adaptados a vivir ahí y la manera en que ellos se alimentan y todo es bastante primitiva. Y entonces pudiera ser que las bacterias que están en estos sitios sean bacterias precisamente muy eh, viejas en el sentido no como organismo, ¿no? Sino más bien como entes. Eh, y nosotros tenemos en el laboratorio de astrobiología, donde estamos trabajando en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, tenemos una estudiante nuestra, una tesista de doctorado que está trabajando con estas ventilas hidrotermales en el Golfo de California, Mar de Cortés. ¿Sí? Ahí se encontraron algunos lugares muy importantes y bueno, ahí se están haciendo estudios junto con colegas de la UABC y, y colegas aquí del laboratorio. Estamos tratando de investigar acerca de los ecosistemas de bacterias que hay en estos sitios. ¿No? Otros candidatos para origen de la vida, pues son una especie de sopa primigenia, ¿no? Este es un lugar en Yellowstone que me encantaría conocer. Ahí se ven los monitos, a ver aquí se ven los monitos caminando, ¿sí? Estos monitos ahí caminando. Ay, ¿dónde? Aquí, ¿no? Aquí más o menos, para que vean cómo es esta laguna. Es la laguna multicolor, no me acuerdo cómo es, prismatic, no sé qué le llaman. Y es muy interesante porque lo que llama la atención son todos esos colores, pero todos esos colores, toda la gama de colores es por el tipo y la cantidad de bacterias que hay ahí. Son lugares también que son calientes y que algunas personas piensan que en sitios como en la tierra primitiva seguramente eran el caldo de cultivo para que la química evolucionara hacia la biología. Y por supuesto, la otra teoría que es también le encanta a muchos astrónomos es la de la panspermia, es decir, que haya llegado la vida desde otro lugar. Eso está genial porque ya nos quita el problema de cómo surgió la vida en la Tierra, ¿no? Me la trajeron, ¿no? No era de aquí. Pero también podemos pensar en una combinación, ¿no? En la combinación de a lo mejor moléculas casi listas para que fueran vivas, llegando a un ambiente propicio como esta sopa primigenia, en donde entonces ya surge la vida. Recordemos que en la Tierra hubo una fase en la que el bombardeo tardío, no sé cómo se llama, una fase en la que recibimos un montón de meteoritazos y todo eso, y entonces, pues seguramente nos cayó un montón de sustancias. Entonces,
es más o menos por ahí andan las cosas. Hay una cosa también muy interesante que trabajamos en el laboratorio, que es lo de la panspermia inversa, es decir, qué pasa cuando viene un trancazo, le pega a la Tierra un meteorito y luego sale materia orgánica de la Tierra y puede ir a otras partes, ¿no? Es muy interesante pensar en ese caso y pues por ahí tenemos un trabajo publicado en la revista Icarus respecto a la posibilidad de que podamos llevar partículas desde la Tierra hasta otros planetas, ¿no? Según nuestros cálculos llegaban hasta Saturno, ¿no? Bien, pero lo que es seguro, seguro, seguro y segurísimo es que de todos los planetas que conocemos, de todos los lugares que tenemos, pues la Tierra es el único lugar donde hemos encontrado vida hasta ahora. ¿Qué tiene la Tierra de especial? Aquí se ve claramente en esta foto qué es lo que la Tierra tiene en especial. Y si todos ya lo adivinaron, pues es que eso es, efectivamente, agua. La Tierra tiene agua líquida en su superficie. Entonces, ¿de qué depende tener agua líquida en la superficie? Pues depende de un montón de cosas. Entre ellas depende del tipo de estrella en el que estamos y la distancia a la que estamos de nuestra estrella. El Sol es la estrella de nuestro sistema solar. Es una estrella tipo G2 de secuencia principal. Lo que eso significa es que es una estrella más o menos, no es de las grandotas, es más tendiendo a estrellas pequeñas, pero que está en una fase de mucha estabilidad ahorita, que está quemando hidrógeno en helio, que se va a quedar otros 5.000 millones de años haciendo lo mismo. Está como a la mitad de su existencia en esta fase, ¿no? El tamaño, ahí les doy el diámetro del Sol y la masa, que me encanta ponerlo así porque es 10 a la 30 kilogramos. Y entonces la notación científica, eso significa un 2 con 30 ceros, ¿no? Entonces yo ya aquí perdí la cuenta de cuántos millones, trillones, cuatrillones o no sé qué, pero a Miguel Ángel le dejo de tarea que se ponga a ver qué son trillones, quintillones o lo que sea, porque es divertidísimo sacarlo, ¿sí? Haciendo tríos, ¿no? De ceros. Entonces, la Tierra gira en torno al Sol, se encuentra a 150 millones de kilómetros. Este dibujito nada más es para enseñarnos cómo es, pero realmente el tamaño de la Tierra comparado con el Sol, pues no tiene nada que ver, es tremendamente pequeñita. Pero lo interesante es que a esos 150 millones de kilómetros que le llamamos la unidad astronómica, se encuentra una zona que le da la capacidad a nuestro planeta de tener agua líquida en su superficie. Si estuviera un poco más cerca, estaría más caliente. Bueno, para acá. Si estuviera más cerca, estaría más caliente. Si estuviera más lejos, estaría más frío. Entonces, estar en esta zona que le llamamos zona de habitabilidad o zona habitable, le permite a la Tierra o realmente a cualquier planeta que esté alrededor de una estrella, le permite tener agua líquida en su superficie. ¿Ok? Bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, el agua líquida, ¿por qué es importante? Simple, porque todos los seres vivos requerimos el agua líquida para hacer nuestras funciones vitales. Hay bichos que son pura agua, ¿no? Como las medusas, y hay bichos que pueden vivir sin agua mucho tiempo, pero realmente todos requerimos el agua para poder vivir, ¿sí? Entonces es importantísimo. Pero imagínense, la luna que está en torno a la Tierra, también está más o menos, podemos pensar, exactamente a la misma distancia que la Tierra del Sol. Es decir, lo que se mueve la Luna alrededor de la Tierra realmente es muy poquito comparado con la distancia entre ese sistema Tierra-Luna y el Sol. Entonces, ¿por qué la Luna no tiene agua en la superficie y la Tierra sí? Porque hay otros factores. No solamente el estar a cierta distancia de la estrella. Hay otros factores que también son interesantes, como por ejemplo la atmósfera, ¿no? Entonces, si tenemos una determinada cantidad de gases invernadero como el CO2, la radiación solar que entra calienta el planeta, rebota, se emite esa radiación hacia afuera, pero en la troposfera choca y se regresa. Y eso permite, de alguna manera, que la Tierra tenga, pues no temperaturas tan extremas, aunque podemos pensar de que, ay, si hace un frío, no sé qué, o en Mexicali hace un calorón. No, o sea, sí es cierto, ¿verdad? Pero
no es tanto como podríamos pensar que sucede en la Luna, que le pega el sol y uno se chicharra, no le pega el sol y uno se congela. Entonces, es muy importante la atmósfera para esto. Es muy importante también el campo magnético terrestre porque desvía muchas partículas. También, por ejemplo, partículas de radiación ionizante, radiación que nos podría matar, ¿no? La otra cosa es lo que hablamos hace poquito de lo que les dije de la tectónica de placas. Es súper importante la tectónica de placas. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando se formó la Tierra, el carbono venía formando parte de las moléculas y se fue cayendo por pesadón, se fue cayendo hacia el interior. Entonces, el hecho de que exista tectónica de placas nos permite que parte del calor de la Tierra que se forma pues, por la misma fricción de la caída y además por emisión radioactiva, ¿no? Por tenemos decaimiento radiactivo de los materiales en el interior. Eso hace que se caliente el interior y la tectónica de placas nos da la capacidad de poder sacar de repente calor y se nos va, por ejemplo, en CO2. Y eso es genial, porque el CO2 nos sirve como efecto invernadero, pero además el CO2 entra al sistema vital, cuando entra a las plantas lo utilizan para hacer azúcar, no sé qué, y nos devuelven oxígeno, ¿verdad? Y entonces ya entró a eso. Cuando nosotros comemos la planta, estamos asimilando el carbono y entonces el carbono lo usamos para nuestras moléculas. Entonces fíjese cómo es una manera maravillosa en la que el carbono entra al ciclo vital gracias a la tectónica de placas. Pensaría uno que esto de los temblores siempre es muy malo, pero no necesariamente ha sido malo para la vida como un conjunto. ¿Ok? Lo mismo del invernadero, o sea, nos preocupa ahorita el efecto invernadero, pero del exceso de CO2 que aventamos nosotros. El efecto invernadero producido en la Tierra primitiva por esto nos ayudó a tener la atmósfera. ¿Ok? Entonces, aquí rápidamente unas estrategias de la astrobiología. Como les decía, misiones espaciales es una estrategia y eso nos ha permitido ir a conocer el planeta Venus. Aquí tenemos un planisferio de Venus aquí atrás de mí. Venus es un planeta que prácticamente es puro CO2, que su atmósfera es tan pesada como más de 90 veces la atmósfera terrestre, que hay nubes de ácido sulfúrico, que llueve ácido sulfúrico, imagínense qué feo, y que el efecto invernadero tan violento que tiene Venus, pues lo mantiene a una temperatura de casi 500 grados, incluso más caliente que Mercurio, ¿sí? Una cosa muy interesante es que a 53 kilómetros de la superficie de Venus, ya en lo que sería, ¿sí? Levantándonos hacia lo que sería la atmósfera de Venus, la presión es muy parecida a la presión en la Ciudad de México. Y la temperatura de 37 grados, la gente de Hermosillo y Mexicali y San Luis dirían que hasta hace frillito a 37 grados. Entonces, son condiciones que muchos bichos, incluyendo nosotros, podemos soportar. Aquí nada más tendríamos el problema del agua, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos agua ahí? Pero a lo mejor no está tan complicado. Hay toda una línea de investigación y grupos de investigación en el mundo buscando si en las nubes de Venus puede haber vida. Marte es otro planeta que nos llama mucho la atención. A diferencia de Venus, su atmósfera es muy tenue, también un montón de CO2. Aquí las nubes no son tan densas y por eso podemos ver la superficie. Y en los 70 se mandó la primera misión en busca de materia orgánica, que no nos trajo cosas concluyentes, ¿no? Entonces, otra estrategia es, pues vámonos a los ambientes extremos de la Tierra. Y en ese sentido, con Marte, tenemos lo que llamamos los análogos marcianos, sitios que se parecen mucho a Marte por alguna característica. El desierto de Atacama es uno de ellos. Si vemos una foto del desierto de Atacama y otra de Marte, pues como que no distinguimos cuál es cuál. La verdad, nada más porque el cielo es azul, vemos que la de Atacama es la de arriba, pero realmente este paisaje y este otro se parecen muchísimo, ¿sí? El desierto de Atacama tiene el récord de que no ha llovido, nunca jamás ahí. El Valle Wright de la Antártida, pues es un lugar que además de seco es frío, y entonces, pues Marte es seco y es frío. El desierto de Libia, ese sí no es frío, pero seguramente es muy seco, ¿sí? Son estos sitios que se han estudiado. Por ejemplo, el río Tinto en Huelva, eso es muy interesante lo del río Tinto. Les cuento, ahí ocurre un proceso muy raro que se llama la serpentización,
¿sí? Y esto significa que eh, hay materia o minerales que son desintegrados y descompuestos y desparramados, ¿no? Por efectos atmosféricos, físico-químicos, pero también por agentes biológicos. Entonces, el río Tinto no es que esté lleno de vino tinto, es que eso es óxido de fierro. Y entonces recordarán ustedes Marte, el planeta rojo y no sé qué, pues los tintes que hay en Marte son muy parecidos a esto, ¿no? A una oxidación. Entonces, efectivamente, estudiar esto aquí en la Tierra nos permitiría saber qué podría estar ocasionando cosas en otros lugares. Aquí quiero recordar al profesor Rafael Navarro, que en paz descanse, quien fuera presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, y que él fue uno de los expertos mundiales en el planeta Marte, y uno de sus trabajos más importantes fue precisamente demostrar que las misiones, que los experimentos de las misiones Vikingo aquí en la Tierra hubieran fallado en algunos de estos análogos marcianos. O sea, hay tan poquita materia orgánica que no lo hubieran detectado. Y entonces, gracias a eso, él propuso algunos experimentos para la misión Curiosity. Y bueno, como sabemos, pues Curiosity está todavía tomando datos, ¿no? Aquí están unos de los últimos trabajos del profesor Navarro tenían que ver con la detección de materia orgánica en un cráter de Marte, y otro que tenía que ver con el metano que se detectó metano en Marte, que además tiene una variación estacional. Y entonces aquí el problema es que pudiera ser un origen geológico el de la presencia del metano, o pudiera ser un origen biológico debido a bacterias, ¿sí? Y ahorita, como saben, tenemos otra misión. No ha terminado Curiosity de chambear, pero ya mandamos el Perseverance con su helicóptercito, droncito Ingenuity. Y entonces, bueno, esperamos que pronto tengamos también noticias interesantes. Otra cosa que también se estudia en la astrobiología es, bueno, es difícil, aunque sí se hace, ir a otros planetas. Pero ¿qué tal si esos planetas vienen a nosotros, no? Si Mahoma no va a la montaña, ¿qué onda si la montaña viene hacia Mahoma? Y ha ocurrido que hemos recibido meteoritazos provenientes de otros planetas. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando llega el meteorito y se abre como si fuera un coco, se abre en sitios que tienen la capacidad para que no se difuminen los gases, se estudian los gases internos y se comparan con la composición atmosférica que se espera en los otros planetas. Y de esa manera, pues encontramos que el meteorito ALH 840001, pues provenía de Marte. Y aquí lo interesante es que hubo un grupo que investigó este meteorito y que encontró, por ejemplo, que había formaciones que parecían como gusanitos, como larvitas, y decían, ah, estamos encontrando los restos de organismos fosilizados. Sin embargo, otros trabajos nos mostraron que hay formaciones geológicas que más o menos tienen las mismas dimensiones y que no son fósiles de seres vivos. Entonces, este trabajo, este resultado, que fue muy famoso porque hasta Clinton salió en la tele diciendo encontramos vida en Marte, este resultado ha quedado como en pausa a que sea verificado con otro tipo de investigaciones, por ejemplo, el ir a Marte a buscarlas. Otros lugares interesantes, pues ya comenté, la Luna puede ser un lugar interesante porque está en la zona habitable. Titán es una luna de Saturno, es muy interesante, tiene una atmósfera de mucho nitrógeno como la nuestra, solo que está tan frío ahí que en vez de tener agua líquida tiene metano líquido. Io, que es una luna de Júpiter, es muy interesante porque es la única que tiene un volcán activo, además de la Tierra. Y luego están estas dos lunas muy interesantes. Encélado, que se le encontraron estas plumas que se detectó que es vapor de agua. Y Encélado tiene una corteza de hielo enorme, entonces se cree, porque no se ha taladrado, ¿verdad? Que es del orden de 5 kilómetros, y después de eso hay muchísima agua líquida. Entonces, fíjense lo interesante. Si estos geysers de vapor de agua se están dando en las especies como de roturas del hielo, posiblemente se cree que haya ventilas hidrotermales en estos satélites. Y se han de recordar que les dije que una de las posibilidades de origen de la vida eran las ventilas hidrotermales.
Entonces, imagínense qué maravilloso resultado que esto fuera cierto. O sea, sería genial ir a observar estas ventilas y ver qué podemos encontrar ahí. Hay otro lugar también muy parecido que es la luna Europa, que también cuenta con un montón de hielo y que también se ha detectado precisamente vapor de agua por ahí en la superficie. Europa es una luna de Júpiter. Ahora entonces, en la Tierra, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos cuando decimos ambientes extremos en la Tierra? ¿Qué encontramos en la Tierra? Bueno, encontramos una cantidad de organismos muy extraños que dependiendo de lo que ese organismo resista, le ponemos nombre, ¿no? Le ponemos a los que aguantan temperaturas muy calientes, le llamamos termófilos, o si no, si es mucho, muy caliente, hipertermófilos. A los que aguantan una salinidad extrema le llamamos halófilos, hay acidófilos, barófilos, en fin, hay un montón de ófilos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un microorganismo que vive en el geyser ahí en Yellowstone, ¿no? En el Viejo Fiel, ¿sí? Otros que viven precisamente, como les comentaba, en las ventilas hidrotermales, pues hay Metanococcus, pero hay un montón de otras cosas, ¿sí? Hay también estos sitios muy congelados de la Antártida, por ejemplo, estos microorganismos que le dan una coloración así como verde azulosa al hielo, son los culpables de esto y son organismos vivos. En este río Tinto que les comentaba que la acidez está a todo lo que da, hay un organismo que se llama Sulfulobus, que es acidófilo, vive en el ácido. Y en lo contrario, en el alcalófilo es la bacteria espirulina que vive aquí. Esta es una foto que tomé del zoológico de San Diego, que me encanta esto de los animalitos. Estos son los flamingos. Bueno, en un lago que está lleno de flamingos ahí en África, el lago Nakuru, se encuentra una población de flamingos muy grandes. Y ahí en las aguas donde estos flamingos hacen pipí, el agua tiene una alcalinidad muy grande y ahí han encontrado la espirulina, ¿no? Es una bacteria. Esta es una foto de la salina de Guerrero Negro, aquí en la mitad de la península de Baja California, y ahí hay unas regiones que se le llaman los tapetes microbianos. Fíjense esto que está aquí a mi izquierda, en unos cuantos centímetros, tienen ustedes todo un ecosistema de manera vertical, ¿sí? Hay una cantidad de bichos ahí enorme y además estos bichos aguantan la salinidad que hay en Guerrero Negro, que es terriblemente grande, una de las salinas más grandes del mundo. Los barófilos, como este amigo que es el pepino de mar, que vive a más de 1100 atmósferas, soporta más de 1100 atmósferas, vive en los pisos oceánicos. ¿Y qué me dicen de esta bacteria que fue encontrada en Chernobyl, el Deinococcus radioduras? Y hay otras bacterias también que aguantan la radiación ionizante haciendo copias de su ADN. Pero el que se lleva todas las palmas es mi gran amigo el tardígrado. El tardígrado es un bicho poliextremófilo, ¿sí? También les dicen los water bears o los ositos de agua, como pueden ver ustedes, se ven muy chistositos ahí, ¿sí? Y estos aguantan tanto temperaturas muy frías como temperaturas altísimas, aguantan presiones altísimas y aguantan incluso el vacío. Pueden deshidratarse, hacen una cosa como la calimán, así el actus mortis, estos se pierden su agua, entra en un estado que se llama criptobiosis, y ahí, que parecen como si fuera una semilla, aguantan todo esto y mucho más, incluso radiación que podría ser fatal para los seres humanos. ¿Okay? Incluso se hizo un experimento de enviarlos al espacio, entonces se abrió una cápsula así, ahí expuestos literalmente al espacio, vacío, radiación, todo, 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 y sobrevivieron estos 10 días a condiciones extremas, más del 68%, e incluso ya de regreso algunos pudieron hasta reproducirse, ¿no? Hasta vinieron contentos. Aquí hay algunos de los que hemos descubierto nosotros aquí en esta región, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotos de nuestras colaboradoras, colegas del Laboratorio de Astrobiología, la maestra Manet Peña, que es quien está haciendo su doctorado con nosotros, y la doctora Patricia Núñez, que trabaja también, pues es parte asesora de la maestra Peña, pero además tiene su línea de investigación sobre tardígrados, sobre el panspermia inversa, etcétera. Aquí están viendo uno
de los bichitos en la tele, ¿no? Que está conectada al microscopio. Y por acá están en una de estas actividades de divulgación que nos encanta hacer en el laboratorio. Este es el video de uno de los bichitos de nuestro laboratorio. Nada más que creo que tengo que ponerle play para que vean cómo se mueven. O sea, así es como literalmente esto fue sacado del microscopio para que vean cómo los encontramos, ¿no? Entonces ellos están ahí felices y tal. Creo que ahí ya se repite el video. Bueno, les sigo. Recientemente publicamos este año, hace unos pocas semanas, salió publicado el primer artículo de nuestro laboratorio en el que reportamos por primera vez tardígrados en Baja California y precisamente fueron de los alrededores del observatorio, ¿no? Son tardígrados de San Pedro Mártir. Entonces, pues vamos a hacer estudios con ellos para ver su tolerancia a determinadas condiciones físicas, ¿no? Pero por lo menos ahí está. Y el último punto que les quería hablar era de los exoplanetas, ¿no? Hasta ahorita, bueno, la otra estrategia era ver sobre planetas fuera de la Tierra. Y entonces, aquí, por ejemplo, les puedo comentar que del año 2009 al año 2013 estuvo funcionando el telescopio espacial Kepler, ahorita que estamos en el año de los 450 aniversario de Kepler, ¿no? Y este satélite lo que hacía era fotometría, era estar viendo una región en el cielo, ¿sí? Aquí está precisamente viendo que cuando un planeta cruza enfrente de una estrella, lo que esperamos encontrar es que su brillo disminuya periódicamente, de tal manera de que si lo vemos eso más de una vez, entonces estamos viendo cómo un planeta pasa enfrente de la estrella. Y es una zona del tamaño, más o menos de este tamaño, si lo estiro así en el cielo, ¿sí? Y ahí se encontraron miles de planetas con esta técnica, ¿sí? Como pueden ver, las estrellas eran bastante cuadriculadas, ¿verdad? De hecho, lo que uno ve es la estrella, y entonces les decía yo a mis estudiantes, esto es como un meme, ¿no? Lo que ve Kepler, que es una estrella cuadrada, ¿no? Lo que ve el astrónomo es que con muchas imágenes puede ver si en esa estrella cuadrada disminuye la luz, y el astrónomo ve esto y sale corriendo y dice, Eureka, ¿no? Y luego va con la NASA, y aquí esto es lo que ve Kepler, lo que ve el astrónomo y lo que nos dibuja la NASA, ¿no? Entonces, claro, los colegas dicen, encontramos un exoplaneta, es del tamaño de la Tierra, posiblemente en la zona habitable, y entonces la NASA tiene unos artistazos que hacen unos dibujos maravillosos y nos dicen, ahí está, una imagen de tu planeta. Eso no lo vemos, ¿no? Luego la gente llega al observatorio queriendo ver eso, ¿no? Oye, muéstrame el exoplaneta que vi en el periódico, que vi en la revista o que vi en el internet. Imposible, ¿no? No podemos ver el planeta. Lo que vemos es una disminución de luz en la estrella que nos permite inferir el planeta. Y si se meten a esta página de la NASA que se llama exoplanets.nasa.gov, les da al día, esto lo acabo de sacar ahorita, les da al día cuántos exoplanetas se han descubierto hasta la fecha. Y llevamos 4,516 confirmados, aunque todavía la NASA tiene más de 7,000, casi 8,000 candidatos que pudieran ser. Estos 4,500 planetas se encuentran formando parte de 3,300 sistemas planetarios. Es decir, no solo hay una estrella con un planeta, sino que hay estrellas que tienen más de un planeta. Y de esos planetas, pues hay más o menos una distribución equivalente entre estrellas, planetas tipo Neptuno, planetas gigantes como Júpiter y más grandes, o planetas supertierras que se llama, y hay solamente como un 10% de lo que le llaman planetas terrestres, planetas rocosos más pequeñitos. Esto también tiene que ver con los métodos que usamos para detectarlos. Y me da la estadística de 5 desconocidos que por alguna razón no se sabe cómo son. Les digo que los métodos son indirectos para detectarlos. De estos planetas que se parecen a la Tierra, hay 23 que son muy parecidos en tamaño a la Tierra y que además están en la zona habitable. De hecho, hay como 60 planetas de todos estos 4,500, 60 planetas en la zona habitable, 23 de esos parecidos a la Tierra. O sea, ahí tendríamos un planeta muy parecido a la Tierra. Del 2015 a la fecha ha habido hitos importantes, por ejemplo, este planeta que se encontró girando en torno a una estrella
prácticamente como el Sol, una gemela del Sol, este planeta un poquito más grande que la Tierra, pero dando vueltas en la zona habitable, ¿no? O sea, pudiera tener agua líquida en su superficie. También en las estrellas más cercanas, las próximas Centauri y sus amigas, se han encontrado también planetas alrededor de ellas en la zona habitable. Luego, este sistema que se hizo también famoso en 2017, el TRAPPIST-1, era un sistema de 7 planetas en donde 3 de ellos están en la zona habitable. En 2018 inauguramos en San Pedro Mártir un telescopio dedicado a los exoplanetas, es el telescopio SINTEX, es parte de un proyecto que se llama KEOPS, en donde el satélite KEOPS observa, encuentra y entonces ya le manda telescopios terrestres, uno de ellos el SINTEX, para que haga observaciones de seguimiento. En Ensenada, San Pedro Mártir, está la doctora Lorán Sabín a cargo del proyecto. En la Ciudad de México está la doctora Gilén Gómez y pertenecen a un grupo donde hay también postdocs y un grupo de más investigadores extranjeros, ¿no? El último punto, ahora sí, último de verdad, es el que tiene que ver con la inteligencia extraterrestre. ¿Qué onda con SETI? Bueno, el Instituto SETI se creó a raíz de que el proyecto SETI de la NASA pues dejó de funcionar. Incluso tenían manera de que les soltaran el telescopio de Arecibo, que como saben ustedes, el telescopio de Arecibo que estaba en Puerto Rico, pues ya no está en funciones, o tuvo ahí unos desperfectos que de plano lo mandaron a jubilar. Y el Instituto SETI se creó como una fundación privada donde trabajan astrónomos, de verdad, y no solo astrónomos, gente que hace astrobiología de otras disciplinas, pero donde una de las cosas importantes es precisamente cómo podemos investigar posible detección de señales de vida inteligente. Y bueno, uno de los grandes proyectos es el arreglo Allen, que es un arreglo de más de 40 antenas, en principio tienen que llegar a 350, que con esas antenas estarían apuntando hacia las emisores de ondas de radio que posiblemente tengan alguna relación con alguna cosa, ¿no? Nosotros participamos en un trabajo de carácter teórico, dirigimos la tesis de el maestro en ciencias Rodrigo Ramírez, aquí de la UNAM, y él es un trabajo teórico en relación a utilizar la información del satélite Kepler sobre exoplanetas como parte de lo que se conoce como la ecuación de Drake, y entonces, en base a eso, tener un poquito más de argumentos para saber qué tan posible sería la comunicación con civilizaciones extraterrestres. Se publicó un artículo, ahí está el artículo en Astrobiology International, Journal of Astrobiology, y en el artículo él encuentra que había como 132,000 civilizaciones en la galaxia, 13 civilizaciones en el campito de Kepler. Sin embargo, con estudios posteriores vimos, bueno, él hizo ahí sus cálculos y parece que no era posible comunicarnos con nadie. Entonces, ¿cuál es la situación actual en la astrobiología? Tenemos evidencia de agua en Marte y en la Luna. Tenemos una atmósfera de nitrógeno y lagos de metano líquido en Titán. Tenemos plumas de vapor de agua en Encélado y Europa que nos indican que abajo debería haber agua líquida, mucha, por cierto. Tenemos volcanes en Io. Tenemos aquí en la Tierra formas de vida que soportan vacío. Hemos detectado sustancias prebióticas en nubes moleculares donde se forman estrellas. Hemos encontrado más de 4,500 exoplanetas confirmados, más de 160 tipos terrestres, 20 de ellos en la zona habitable, y no ha habido comunicación con civilizaciones extraterrestres inteligentes. No, subrayado. Subrayado. Entonces, a manera de conclusión de esta charla, la ciencia es el único camino que nos va a permitir atacar un problema tan complejo como este. La ciencia no es perfecta, pero la ciencia tiene un método que se autocorrige a sí mismo, ¿sí? Que nosotros proponemos ideas que deben estar fundamentadas en hechos comprobados y esas ideas sufren a su vez comprobaciones. Ese es el caminito, es lento, pero es la mejor herramienta que tenemos para conocer el universo. Otro punto de conclusión, la astrobiología es un área multidisciplinaria de la ciencia. Participan muchas disciplinas, muchos investigadores diversos. La intención es conocer el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo.
¿sí? No nos vamos a meter con ovnis ni nada por el estilo. Y algo más importante, si nosotros obtenemos un resultado, por más pequeñito y minúsculo que encontremos, un bicho fosilizado en otro planeta, por ejemplo, va a transformar de manera trascendente nuestro pensamiento contemporáneo, ¿sí? Va a cambiar radicalmente nuestra vida y la manera en que vemos a la vida misma. Entonces, yo creo que es una tarea muy difícil, pero que vale la pena explorar porque va a ser algo maravilloso poder entender, ¿sí? Muchos nos lo imaginamos, que debe haber vida, o sea, cuando vemos una foto de un campo de galaxias enorme, decimos, es un pedacito pequeñito del cielo y en cada puntito hay 100,000, 200,000 millones de estrellas. Muchos pensamos que debe haber vida por allá afuera, pero hasta que no logramos detectarla y confirmarla, no vamos a poder pues festejarle, ¿verdad? Pero creo que eso es súper importante. Bueno, y yo creo que pues hasta aquí llego. Yo les agradezco de todo corazón la invitación. Perdón si me emocioné y me tardé mucho, pero la verdad es que hablar de estas cosas siempre es algo muy gratificante y bueno, si alguien tiene algún comentario, pregunta, lo que sea, pues con todo gusto. Muchas gracias. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias a usted y bueno, estos temas siempre nos maravillan. La Sociedad Astronómica de México, como usted sabe, pues somos aficionados a la astronomía y bueno, ahorita este tema en el que a veces no estamos tan involucrados, nos maravilla, últimamente lo hemos estado porque sin duda alguna las investigaciones que se están llevando a cabo en todo el mundo, creo que así lo han ameritado y hemos estado muy involucrados en esta parte. Y bueno, aquí nos queda que la vida en nuestro planeta es pues muy vasta, muy hermosa, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos ha dado y la oportunidad de conocer nuestro maravilloso universo. Y en este caso, pues también la astrobiología que nos brinda la oportunidad de poder aprender y abrir una pequeña ventana a la vida en otros planetas. Y a mí en lo particular me maravilla y quisiera poder transmitir esta maravilla a las nuevas generaciones y decirles que aquí tienen un campo, una oportunidad, un campo de estudio muy amplio y ojalá y que lo pudiéramos aprovechar. Doctor, muchísimas gracias por esta conferencia en la cual nos transmitió toda su pasión y bueno, queda paso a las preguntas. Física, Laura, no sé si tengas algún comentario. Lo personal, no es nada más tener agua, sino la posibilidad de retenerla. Marte tiene un tamaño muy pequeño, lo que hace que la fuerza de gravedad no permita retener el agua en la superficie. Europa parece contener el agua, pero también vamos a tener el problema del tamaño. ¿Tú qué opinas, Roberto? Sí, de hecho, las últimas investigaciones que han hecho sobre Marte, aparentemente hay algunas evidencias de que Marte tuvo alguna atmósfera, pero que haya sido, que fue desprendida. Precisamente tiene mucho que ver lo que dices. La gravedad de Marte, pues no es tan alta, y entonces si en algún momento o en algún tiempo, algún periodo, tuvo cierta atmósfera que le permitió tener agua líquida, esa atmósfera se fue barriendo con el viento solar y entonces es posible que mucha de esa agua se haya evaporado, aunque hay otras ideas que piensan que parte de esa agua debió haberse filtrado. Entonces, que posiblemente sí haya agua en Marte, como algunos estudios muy recientes que encontraron que cerca del Polo Sur había una señal de que tal vez de manera subterránea había agua. No vamos a encontrar agua como en la Tierra, precisamente por todo lo que comentas, pero sí en los polos donde está el CO2 congelado también hay agua congelada. Entonces, algo se podrá hacer si en el futuro queremos hacer una estación espacial en Marte, por ejemplo, algo se podrá hacer con esa agua para poder usarla. Pero sí, cuidar el agua aquí en la Tierra es fundamental, pero imagínate cuidar el agua en un lugar donde hay muy poca, como en Marte. En el caso de las lunas, precisamente de Europa o Encélado, ahí es muy interesante de que precisamente el agua líquida que está dentro se mantiene líquida porque debe haber algo en el interior
que esté calentando. Son masas muy pequeñas para que haya algo parecido a la Tierra. Sin embargo, recordemos que son lunitas de un satélite, de un planeta muy masivo, y eso produce ciertas fricciones en el núcleo de los satélites que les da, por fuerzas de marea, que les da una temperatura de manera similar a como la tenemos nosotros aquí en la Tierra. Y eso puede mantener esa agua líquida. El problema está evidentemente que si nosotros quisiéramos destapar, quitarle el cascarón de hielo, pues ya tendríamos ahí una manera en que se escape el agua. El agua de los geysers que se está escapando, por algo se está escapando. No se puede retener. No hay una atmósfera. Pero sí, yo creo que debemos aprovechar esas situaciones. Hay estudios, en un congreso de astrobiología vi cómo había estudios de qué tipo de organismos podrían sobrevivir a un geyserazo, de tal manera que una sonda pudiera pasar por donde están los vapores de agua y tomar una muestra a ver si encuentra algo, ¿no? Pero sí, es complicado, es difícil, pero yo creo que vale la pena seguirle por ahí. Muchas gracias, doctor. Me parece que Miguel Ángel tiene una pregunta. Adelante, Miguel. Buenas noches y felicidades por la plática y muy bonito como lo presentó. Muchas gracias, Miguel Ángel. Mi pregunta es de que a pesar de que crean de que hay vida alienígena, probablemente podría haber vida aunque sea de microorganismos. Correcto. Fíjate que en lo que es, como pensamos que ha evolucionado la vida en la Tierra, es que la mayor parte del tiempo de la evolución, desde hace, pues se tienen registros de hace 3.800, ponle tú 4.000 millones de años, ¿sí? Que hay vida. La mayor parte de todos esos 4.000 millones de años han sido vida microscópica. Entonces, si lo vemos como probabilidad, si alguien hubiera visitado la Tierra desde que se formó hasta ahorita, hay mayores probabilidades que hubiera venido, hubiera encontrado solamente microbios. Entonces, los microbios son lo que nos haría felices a los astrobiólogos, porque sabemos que encontrar un organismo más grande, más complicado, con ojos, narices, sería muy difícil, estaríamos realmente buscando una aguja en un pajar. Pero efectivamente, los microbios tienen más posibilidades de encontrar. Por eso es importante estudiar los microbios que viven en lugares muy fríos, muy calientes, lugares que son difíciles para nosotros, pero que son el medio ambiente de otros planetas. Entonces, yo estoy contigo. Yo creo que debe haber microbios por ahí en otros planetas, más que el alienígena verde y todo eso. Así poco a poco va evolucionando, desde microbios como hasta bichos, alacranes, arañas. No, y lo interesante es que aquí en la Tierra hemos tenido una historia evolutiva que depende de nuestro ambiente y de cómo ha ido cambiando la Tierra también. Y eso no va a poder ser igual o es muy difícil que sea igual en otro planeta. Entonces, no esperemos encontrar los mismos animales o las mismas formas que encontramos aquí en la Tierra, aunque siempre sorpresas puede haber, ¿no? Pero creo más bien que desde el punto de vista unicelular, el microbio más sencillo de la Tierra debería ser igualito al microbio más sencillo de otro planeta. Ahí sí, yo apuesto 20 pesos. Pero de ahí para adelante, cada quien sigue su propio árbol evolutivo. Gracias y felicidades, muy bonita como lo presentó. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hay un comentario aquí. SETI, ¿qué significa, doctor? Sí, las siglas son Search for Extraterrestrial Intelligence, es decir, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entonces, muchos proyectos, digamos que lo fundamental era usar las radiofrecuencias para ver si alguien nos estaba hablando, ¿no? Cuando se inauguró el telescopio de Arecibo, incluso se mandó una señal ahí de que aquí estamos y tal. Pero también hay SETI de otro punto de vista. Hay unos artículos que se publicaron hace pocos años, hace un par de años, unos artículos muy interesantes de un grupo de gente de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, en los que decían hacer SETI, o sea, buscar inteligencia, pero no como si me estuvieran llamando, sino más bien, ¿cuál sería el efecto en la atmósfera de un planeta
de la existencia de una civilización inteligente. En nuestro caso, el efecto ha sido contaminar la atmósfera. Entonces, una idea era, busquemos los contaminantes en los espectros de las atmósferas de otros planetas. Claro que eso es dificilísimo, tendríamos que hacer espectros de espectroscopía de planetas, que es complicadísimo con la tecnología actual, pero ya vienen nuevos telescopios que nos van a dar nuevas capacidades. Entonces, imagínense ustedes que encontráramos restos de gases en efecto de contaminación, ¿sí? Que aquí nosotros hemos estado produciendo trazas de algunas cosas que de repente se puedan ver en otros. Entonces, es una idea muy interesante por explorar, pero es todo eso, es cuál es el efecto que tiene la inteligencia para poder yo detectarla, no solamente mandarme un WhatsApp, ¿no? Sino que el efecto mismo sobre su propio planeta. Así es, sí, muy interesante de verdad todo lo que nos está comentando, doctor, y bueno, Georgina Viviesca le agradece. Tantos esfuerzos de la ciencia seguirá dando resultados asombrosos. Arturo Ibarra, muchas gracias por la ponencia. ¿Desde cuándo ha habido gente en el Instituto de Astronomía de la UNAM o en otras instituciones mexicanas que han revisado el tema? Pues yo creo que... Sí, bueno, yo creo que desde siempre, siguiendo la frase esa de Mari Wojtek, de que todos somos astrobiólogos, pero no todos lo saben, yo creo que de toda la vida ha habido gente que está haciendo astrobiología, pero no sabía. Ya con ese nombre, digamos que, bueno, precisamente alguien de la Sociedad Astronómica Mexicana, el ingeniero José de la Herrán, participó en lo que fueron los inicios de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Se llamó inicialmente la Sociedad Mexicana para la Vida en el Espacio, para estudios de la vida en el espacio. Y a los 2 años vieron la necesidad de cambiarle, porque ya estaba surgiendo esto de la astrobiología, a Sociedad Mexicana de Astrobiología. Y esto fue a finales de los 90, en el año 2000, 99, 2000, por ahí. Entonces ya en el 2002 ya se llamaba, ahora sí, Sociedad Mexicana de Astrobiología, y se juntaron varios académicos. Uno de ellos, pues de mayor importancia por su impacto, pues era el doctor Rafael Navarro, pero él también formó gente, y ahorita, por ejemplo, también en ciencias nucleares está la doctora Antígona Segura, que ahora mismo es la presidenta de la sociedad. Está también otra expresidenta que fue alumna del doctor Navarro, que es la doctora Sandra Ramírez, que ya está en la Universidad del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Está también en la UNAM la doctora Lupita Cordero, también fue presidenta de la sociedad. Estamos nosotros acá me tocó ejercer el cargo de presidente en 2016-2017. Y nosotros acá en Ensenada, pues hicimos el laboratorio de astrobiología dentro del Instituto de Astronomía. En el Instituto de Astronomía de la Ciudad de México, la doctora Leticia Carigui también hace cosas sobre la habitabilidad en galaxias, zonas de habitabilidad en galaxias. Entonces, pues somos muy pocos, realmente somos muy poquitos, pero pues yo creo que al estar de alguna manera conglomerados en un grupo como la Sociedad Mexicana de Astrobiología, pues nos permite tener interacciones, por ejemplo, con muchísimos estudiantes. Organizamos un evento cada año. Uno es el Congreso Nacional de Astrobiología y el siguiente año una Escuela Nacional de Astrobiología. Entonces los vamos alternando, y de tal manera que en el Congreso, pues los investigadores presentan sus trabajos y algunos estudiantes graduados, y en la escuela lo que tratamos de dar es, durante una semana, una formación en astrobiología a un grupo muy diverso de estudiantes de todo el país. Muy interesante, y yo me imagino que como es multidisciplinario pueden entrar biólogos, físicos, químicos, matemáticos, el área sería muy extensa, ¿no? Ahora sí que usted diga el área, yo le diría que sí a todo, ¿no? De hecho, nosotros acá en Ensenada tenemos un curso que ahorita en este semestre lo estamos impartiendo. El curso se llama Introducción a la Astrobiología, lo impartimos en la Universidad de Baja California, pero los muchachos vienen a trabajar al Instituto de Astronomía y a nuestro laboratorio. Lamentablemente ahora por la pandemia, pues no se ha podido hacer ese intercambio académico, que aquí en Ensenada es cruzar la carretera. Cruzan la carretera y están en la UNAM. Entonces, pero en otras ediciones del curso hemos llegado a tener hasta 60 o 70 estudiantes de muchas disciplinas, de lo más variado.
hemos tenido médicos, hemos tenido ingenieros de varias disciplinas y hasta cosas muy raras como arquitectos o gastrónomos con G. Yo no sé si el muchacho quería preparar sándwiches a los astronautas, pero de todo hemos tenido y efectivamente eso es, pues, es muy llamativo y para nosotros, como es un curso muy básico, muy sencillo, lo pueden tomar de diferentes disciplinas para tener una muy buena idea de lo que es la astrobiología Mire, real. qué interesante, gastrónomos, muy bien. Sí. Sí, Ernesto Gómez pregunta qué opina de las consideraciones sobre la importancia de la luna para la vida en la Tierra. Esto podría explicar la rareza de nuestro planeta. Sí, sí había leído yo de eso también, de lo que nos ha permitido la Luna tener cierta estabilidad en la Tierra y tal. Y efectivamente hay quienes proponen que eso puede explicar por qué es tan raro nuestro planeta. Sin embargo, las lunas tampoco son raras. Vemos en planetas más grandotes, pues que hay un montón de lunas. Marte, que es más pequeñito que nosotros, tiene 2 lunas. Eh, Aunque nuestra luna aparentemente fue un objeto que golpeó la Tierra, un objeto muy grande, ¿no? Pero si sabemos que o entendemos que todos los sistemas planetarios se forman de la misma manera, no debería extrañarnos encontrar también planetas como el nuestro, ¿no? Que tengan una luna proveniente de un golpe con otro cuerpo, etcétera. Entonces, sí, digamos, de cierta manera podemos pensar que es rara, pero hay un montón de cosas que pudieran de alguna manera también acabar con la vida en la Tierra. De hecho, ha habido 5 extinciones masivas, algunas muy fuertes, como el 95%, pero siempre, ¿sí? Pareciera que los organismos vivos tienen esa capacidad de resiliencia para poder reactivar sus comunidades y luego volver a crecer, ¿no? Pero sí, de hecho, ahorita hay una fotografía muy interesante del observatorio ALMA con radiofrecuencias, ondas milimétricas más bien, en el que se ve un disco alrededor de un planeta que se está formando. Y entonces dicen, en ese disco alrededor del planeta seguramente se está formando una luna, ¿no? Entonces es muy interesante cómo estamos entendiendo cosas ahora con nuevos instrumentos y mejor tecnología. Así es, muchas gracias, doctor. Y bueno, esta pregunta me encanta y va a ver por qué. Es Julián y tiene 8 años de edad y quiere Wow. preguntarle si se necesitan estos elementos para encontrar vida en otros planetas, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, o puede haber otros elementos. Muy bien, esta pregunta es muy interesante por lo Así siguiente. es. En algún momento, bueno, la tabla periódica, pensemos en la tabla periódica y que, ¿cómo dijo que se llamaba el joven? ¿Julián? Julián, Julián. así es, Julián. Imaginemos que Julián va ahorita al internet y se busca la tabla periódica más reciente que haya. Las columnas de la tabla periódica nos definen las familias de los elementos y las familias están definidas en base, bueno, ya ahorita de una manera muy objetiva, ¿no? Con cosas ya determinadas de que si electrones, número de electrones, protones, etcétera, pero están formadas fundamentalmente o se formaron fundamentalmente por la semejanza en propiedades, ¿sí? Entonces, de acuerdo, la secuencia de propiedades al final de cuentas se traduce en cómo es la configuración electrónica. Pero bueno, a lo que voy es que debajo del carbono está el silicio. Y durante un buen tiempo se especulaba en que a lo mejor en algún otro lugar del universo, cosmos espacial, pudiéramos tener vida fundamentada en silicio en vez de estar fundamentada en carbono. Y entonces, pues se dieron ahí que sí, que no, que tú y que ya. Pero con estudios posteriores se dieron cuenta que si bien es cierto, el silicio puede hacer moléculas grandes, los enlaces que tiene con otros átomos son mucho más débiles que los del carbono. Es decir, si hiciéramos un DNA y sustituimos los carbonos por el silicio, se nos rompería, no seríamos capaces de sostenerlo. Entonces es el carbono la pieza fundamental de la vida, ¿sí? Y otra vez apuesto 20 pesos a que sea lo que sea que encontremos, va a estar fundamentado en carbono. ¿Por qué digo eso? Por los 20 pesos, porque siempre apuesto 20 pesos, nunca apuesto más porque luego me quedo sin dinero. Pero no, ¿por qué digo que podemos, por qué aseguro que sí tiene que ser así? Porque hasta donde sabemos, las leyes de la física son las mismas en todo el universo, ¿sí?
Esto es un principio copernicano. Y otro punto es que la química no es más que una aplicación de leyes físicas y la biología es una organización química. Entonces, a final de cuentas, si las leyes que rigen a la física, la química y la biología son las mismas en todo el universo, yo esperaría que las piezas fundamentales de los bichos vivos de cualquier parte del cosmos deberían ser las mismas. Entonces, yo voto por Chomps, efectivamente. Yo también. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, Ricardo Ganem le pregunta si se han encontrado, bueno, no, es se han encontrado aminoácidos en cometas. ¿Se han Correcto. buscado en Marte, por ejemplo? Sí, la diferencia es que para buscar cosas en meteoritos, bueno, en cometas usamos, el cometa al final de cuentas se le está evaporando gas al cometa y podemos estudiar ese gas con telescopios y podemos determinar la composición química. El problema de Marte es que tenemos que ir y tomar una muestra. Entonces no es tan sencillo. Pero las investigaciones que se hacen ahorita en Marte con los rovers, el Curiosity, el Perseverance, es precisamente tomar muestras y analizarlas. Perseverance es la primera misión totalmente astrobiológica. Perseverance va a buscar evidencias de vida, ya sea presente o pasada en el planeta Marte. Y en ese sentido, pues sí, tiene la capacidad de encontrar moléculas muy complejas. Entonces, pero no podemos con nuestro telescopio porque nada más veríamos la superficie, el brillo del sol reflejado en la superficie no nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Bueno, J. Gross dice que tiene varias preguntas. No sé si quieras tomar la palabra. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Varias cosas. La primera es, si detectáramos vida en Marte, aunque sea microbiana, ¿deberíamos retirarnos del planeta? ¿Deberíamos dejarlo? Esa es una. La otra es, ¿cómo cambiaría nuestra percepción, nuestra concepción de Dios si detectáramos vida en algún lado, ¿no? Y la otra es, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para determinar que una señal detectada proveniente del espacio exterior es de origen inteligente? No, pues me la pone bien fácil todas, ¿verdad? No sé por cuál empezar si todas son igual de polémicas. Bueno, la primera de lo de la vida en Marte, efectivamente, eso es ahora mismo una polémica, porque hay quienes tienen la tendencia ecologista y nos dicen que efectivamente, si encontramos un bicho en Marte, el planeta es de ese bicho y ese bicho tendría que evolucionar y tendríamos que dejarlo que evolucionara a su manera, ¿no? Entonces, eso es un punto de vista ecologista. Hay políticas de protección planetaria que no solo se refieren a proteger nuestro planeta, sino a proteger otros planetas de la posible contaminación nuestra. Sin embargo, hay otra visión y la otra visión dice, si podemos hacerlo, lo hacemos. Es la visión del conquistador, ¿no? Si ese bicho me puede servir a mí como un bicho que me encuentre en la Tierra y lo puedo usar para que me haga yogurt o para que me haga lo que yo quiera, puedo usar ese bicho para que me produzca carne o lo que sea. Igual puedo usar un bicho en otro planeta. O puedo deshacerme de ese bicho, como cuando quito hierbas en mi terreno porque quiero construir una casa. Igual en Marte puedo ir y matar un bicho. Hay quien piensa así también. Entonces, cuando el mundo estaba, digamos que todo lo que fuera espacial estaba dominado por la academia, pues no había mucho que discutir. La tendencia siempre era un poquito más hacia el punto de vista ecológico. Sin embargo, ahora que las empresas han entrado en la cuestión de los viajes espaciales, de la explotación del espacio, etcétera, entran con una visión del conquistador. Y pues son la visión que tienen los billetes. Entonces, yo creo que se tiene que buscar un punto de equilibrio, un punto medio entre ambas condiciones, porque no vamos a evitar que quien llegue quiera hacer cosas, ¿sí?
lo que queremos nosotros es estudiar al bicho, no queremos acabar con él. Entonces, creo que se tendría que buscar eso. Hay una rama también en las cuestiones espaciales que se dedica a la legislación espacial. Y yo espero que esto se vaya fortaleciendo conforme van avanzando las misiones privadas al espacio. Porque creo que es muy importante que no se salgan de control las cosas, porque si no, nos quitarían mucha materia de trabajo para investigar, ¿no? Entonces, sí es muy interesante eso, es muy polémico y no le tengo una respuesta, final para eso, ¿no? En cuanto a lo otro que me menciona sobre los aspectos religiosos, sí que sería una cosa que tendría que cambiar, por supuesto, porque, por ejemplo, eh, todavía en el siglo XXI tenemos países que se pelean por cuestiones religiosas, pero se pelean como si se odiaran, ¿no? Cuando a final de cuentas tiene el mismo origen ambas las religiones, ¿no? Entonces, creo que son una cuestión ideológica muy, muy, muy fuerte en todo nuestro planeta, pero que todos los astronautas que se les ha preguntado cosas respecto a qué les pareció la vista de la Tierra desde el espacio, todos afirman de que tienen una cosa espiritual, así como una hermandad entre todos los seres humanos, tremenda, porque ven la Tierra la ven sin fronteras, no ven que seamos diferentes. Y cuando se tomó la famosa foto del punto pálido azul, ¿no? La imagen que tomó la sonda Voyager hacia la Tierra, y la Tierra era un píxel. Entonces Carl Sagan hacía la reflexión, todas las historias que hayamos escuchado de todos reyes, reinas, dioses, todo lo que se les ocurra, sucedió en ese píxel, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos tiene que cambiar la perspectiva. Entonces, pensar que o demostrar que hay vida fuera de la Tierra y que eso no estaba escrito en ningún libro sagrado, pues debe de cambiarnos un poco la perspectiva al respecto. Y en vez de andar buscando cómo lo arreglamos, tenemos que cambiar a una visión que incluya, digamos, todo, ¿no? Que nos haga sentir parte de todo, porque a final de cuentas estamos hechos de polvo de estrellas. Entonces, a mí me gusta la idea de que confraternicemos, a mí me gusta la idea de que confraternicemos con todos los demás humanos. Y bueno, a veces con las vacas no se puede porque los taquitos están muy buenos, pero sí al menos con los demás humanos deberíamos tender a eso, independientemente de las ideas religiosas o no. Respecto a la pregunta perdón, me quedaba la de la señal inteligente, el criterio de la señal inteligente. Cuando se detecta una señal, hay un protocolo para poder intentar ver si es comunicación de fuera de la Tierra. Protocolo primario es mover la antena a una dirección diferente y luego regresar la antena a la dirección donde se detectó la señal. Si la señal fuera de aquí de la Tierra, no va a haber cambio si muevo la antena. Si muevo la antena, entonces, y regreso y pierdo la señal y la vuelvo a capturar, entonces sí proviene de alguna orientación. Lo que sigue es comunicarse, la Tierra está girando, y lo que sigue es comunicarse con la antena que venga, ¿no? Si yo estoy aquí en Europa y la Tierra da vueltas, pues me comunico con la gente de América para decirles, pónganse abusados en tales coordenadas porque estoy detectando algo, ¿no? Entonces, hay todo un protocolo de tratar de comprobar que tal o cual señal venga del espacio o no. Hay una novela de Carl Sagan muy buena que se llama Contacto, y por cierto, hice una película también al respecto, en donde se trata de que se encuentra una señal, pero lo más interesante es que la señal traía una información que indudablemente hablaba de inteligencia, ¿sí? Y es que la señal venía dada en unos pulsos, una secuencia de pulsos que corresponde a los números primos. Los números primos en matemáticas son los que no pueden dividirse de manera exacta entre otro número que no sea sí mismo, ¿no? Entonces, esta secuencia de números primos no se da en la naturaleza. Entonces, el que sepa esto es una civilización. La civilización que sepa esto y lo esté usando para comunicarse es una civilización extraterrestre. Así es como se cree que debería ser una comunicación extraterrestre. Es decir,
que de alguna manera se nos esté dando una señal de que conocen algo que no está en la naturaleza, pero que, digamos, es útil para determinada situación. Y las matemáticas son la herramienta perfecta para eso, porque si alguien nos demuestra que sabe matemáticas, pues es inteligente, ¿no? Así es. Nada más, perdón, Muchas sobre este gracias. mismo punto último de las señales inteligentes. Recuerdo que Carl Sagan mencionaba como resultado de este proyecto SETI que habían identificado 12 señales candidatas muy probables de una inteligencia extraterrestre, pero todas fueron descartadas por un último criterio, y ese criterio era la repetibilidad, es decir, volvieron a enfocar hacia el punto después de unos X tiempo y la señal ya no estaba ahí. Y yo no entendía, no entiendo todavía por qué eso es un criterio, pensando en que pues, la señal no va a estar eternamente en el punto donde la estoy detectando, ¿no? Pues pasa, en algún momento termina de pasar porque pues, es una onda electromagnética o lo que sea, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ese era el criterio por el cual descartaron estas 12 señales. Sí, yo tampoco lo sé, no tampoco sé por qué ese es un criterio, pero sí me lo puedo imaginar. O sea, en ciencia, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando hacemos un descubrimiento, cuando queremos estudiar algo, es la repetibilidad, efectivamente. Entonces, por ejemplo, esto de los exoplanetas. Si yo veo que una estrella disminuye la luz y no vuelvo a ver una disminución de luz, entonces digo, eso es candidato a planeta. Pero yo no sé si a lo mejor lo que pasó fue una roca entre yo y esa estrella que me produjo un bajón en la luz y que realmente no es un planeta, sino una roca que ni siquiera está ligada gravitacionalmente con él, o a lo mejor hasta que es del sistema solar. Entonces, el, 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 el hecho de que solamente vea una disminución, la pone como candidata, pero no la comprueba. Cuando veo otra repetición, y entonces ya tengo dos eventos, ya puedo sacar un periodo, y me espero al tercero, y cuando veo que efectivamente se repitió 3 veces, entonces ya puedo decir, hey, estamos encontrando un planeta. Pero sí, si no hay repetibilidad, es decir, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que haya pasado por ahí, puede ser un efecto de algo, electrónica o lo que sea. O sea, tenemos que efectivamente enfocar, desenfocar y buscar la repetibilidad. No sé si ese sea el criterio, pero es algo que yo usaría, definitivamente. Sí, sí, puede ser que tenga razón. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y Miguel Ángel, para que vea qué buen alumno es, dice que ya hizo la tarea. Ah, muy bien. Ya hice mi tarea de los billones, trillones y cuatrillones. ¿Y qué son? Cuéntame, ¿cuántos son? 2 por 10 a la 30. Pues los millones tienen 6 ceros, es como si le aumentáramos 6 ceros, así como por ejemplo el billón tiene 12. 12 ceros, el trillón tiene 18 ceros, el cuartillón tiene 24 ceros y el quintillón tiene 30 ceros. Dale, entonces son 2 quintillones. Sí. Muy bien. Ya me sacaste de una duda, ya puedo decirlo en otra conferencia que son 2 quintillones y se oye más profesional. Muchas gracias. Así es, pues para que vea, ahí hay un futuro científico, estamos seguros de ello. Ricardo Ganem le comenta a la pregunta que le respondió hace rato, dice, ¿y qué tal el germanio? Está en la misma columna que el carbono y el silicio. ¿No podría la vida basarse en germanio, aunque supongo que es muy escaso en el universo? Sí, yo desconozco totalmente si alguien haya detectado germanio en algún sitio del universo. Sí sé que hemos detectado muchas moléculas basadas en carbono. Entonces, en otros sitios del espacio, en nubes moleculares, hemos detectado moléculas que consideraríamos prebióticas, moléculas de las que se deriva el azúcar, moléculas hasta el benceno que había escapado a los telescopios, ya apareció también benceno en nubes moleculares. Entonces, sonaría muy, muy difícil y yo no sé cómo sean los enlaces del germanio,
pero pensando en que el número de electrones con el aumento de electrones se va cada vez, lo que decimos, apantallando la carga eléctrica positiva, yo me esperaría una situación incluso peor que la del silicio. O sea, yo me esperaría que los enlaces sean incluso más débiles en el germanio que en el silicio. Pero es lo que yo creo. Así es, muchas gracias. María Elena Ruiz, nuestra compañera y amiga, gracias por su excelente charla. Un deleite escuchar sobre su conocimiento y la manera tan maravillosa de transmitirlo. Muchas gracias. Felicidades y gracias a la SAM por este trabajo de divulgación de la astronomía. Pues gracias a todos ustedes que nos escuchan, porque si no estuvieran aquí, pues sería lo mismo, ¿verdad, doctor? No habría quien nos escuchara. Así es de que muchas gracias a ustedes. Berta Ojeda, doctor, cuando surge la vida en la Tierra, Marte era un planeta con atmósfera densa, probablemente rica en dióxido de carbono y nitrógeno. ¿Hay posibilidades de que apareciera la vida en Marte antes de que en la Tierra y por colisiones de asteroides llegara a la Tierra y traer bacterias, ya que se han encontrado muchas rocas en Marte? Muchas gracias. No sé si el escenario tal como lo plantea sea, digamos, el más atractivo. En todo el tiempo que llevamos, a ver, en la Tierra surgió la vida. La Tierra surge hace 4.500 millones de años y la vida les dije que está hace como 3.800, incluso hay quienes la mandan hasta 4.000. Es decir, en 500.000 millones de años surge la vida. Cuando la atmósfera de la Tierra también era muy diferente, también era mucho CO2 y tal. Fueron las famosas cianobacterias las que hicieron todo el relajo para convertir todo esto en oxígeno. Y entonces estamos aquí, ¿no? A hacer el boom biológico. Entonces, en el caso de Marte, yo creo que también es posible que la historia geológica pueda ser muy parecida. La orografía de Marte sugiere que hubo agua líquida en la superficie, pero efectivamente, como comentamos hace rato, es muy posible que si tuvo una atmósfera se le haya escapado, según algunos estudios que se han realizado, pero si el tiempo que pasó fue suficiente para que surgieran los primeros microbios, eso segurísimo que sí debió haber pasado. No por nada están las misiones ahora mismo en Marte buscando lo que sea, ¿no? Incluso, como les decía, no esperamos encontrar un venado corriendo en Marte, esperamos encontrar un bicho muerto, una cosa fosilizada o los restos, la evidencia de que hubo vida y alteró el ambiente de X o Y manera. Con eso yo creo que ya la misión valdría la pena. Entonces hay que recordar que hay brillante al inicio de la formación de la estrella solar que ahora, como un 30%. Entonces eso mandaría a que Marte, que está frío, estuviera todavía más frío, ¿verdad? Entonces, no sé si eso va tal vez más en contra, ¿no? Tal vez pensaría yo que la vida haya surgido en Venus, que estaba más cerca del Sol y por ende más calientito que en Marte. Pero no lo sé, ¿eh? Aquí estoy haciendo uso de mi imaginación para más o menos, ¿cómo se llama? Pues estamos compartiendo estas ideas y preguntas, pero yo pensaría más bien al revés, que estaba más decente el clima más cerca del Sol y luego se vino más alejándose del Sol. Sí, pero de que en Marte hubo agua. Eso aparentemente ahora mismo la gente no está dudando de eso por la orografía. Muchas gracias. Doctor, pues bueno, si no tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, física Laura, profesor Alfonso, perdón, de la Red Mexicana de Radiotelescopios. No, y está muy interesante, pero también sé que pues llega un momento en que la gente dice, por favor, ayúdenme, no me quiero ir, pero no me quiero perder nada. Sí, así es. No, y el doctor también tiene que ir a descansar, entonces sí, igual, si gusta, sí, podemos ya. Así es. No, todo excelente, muy bien, muchas felicidades al doctor, estuvo excelente su plática.
Gracias. Perdón, ya tenía una pregunta, creo que Eva tenía su mano levantada. No sé si puedo hacer la última. Ahora sí que la última y nos vamos, la del estribo, doctor. Venga, Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Me llamo Ehab, estoy de visita aquí en México. Soy miembro del grupo de astronomía de Dubái y muy feliz de haberles encontrado esta sociedad. Y muchas gracias, doctor, por esta charla tan interesante. Al contrario, Gracias. pues bienvenido. Gracias, gracias. Hablando de civilizaciones y civilizaciones inteligentes en otros sistemas o incluso otras galaxias que pueden mandar señales o incluso viajar en el espacio, dado el gigantesco tamaño del universo, ¿qué tan factible que nos comuniquemos, nos encontremos, pues dado las distancias y las leyes de física? Gracias, doctor. Sí, no, pues muchas gracias por la pregunta y sí da pie a muchas elucubraciones. Por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta ahora que estudiamos todas las escalas del universo es que todo está muy lejos, pero muy lejos. Una de los juegos que me gusta hacer a mí con mis estudiantes es agarrar una pelota, ¿no? Y decir, piensa en una pelota de básquetbol, por ejemplo. Y colóquenla en un sitio. Vale, ahí está la pelota. ¿Dónde está la Tierra? La Tierra estaría como a 20 metros. Y sería como un trocito de esto de los que están hechos los vasos de café, que ya no hay de esos porque están contaminando el planeta, ¿no? Pero nosotros le decimos foam, pero es estas cositas precisamente. O sea, un granito, la mitad de un granito de esto, ¿no? Y entonces, comparado con la pelota de básquetbol, pues somos la nada y estamos a 20 metros. Y luego les hago el ejercicio de dónde estaría la estrella más cercana si el Sol fuera una pelota de básquetbol. Y la estrella más cercana estaría en Costa Rica. O sea, la siguiente civilización con la que yo podría compartir unas caguamas, espero que te inviten unas caguamas ahora que estás en México, la siguiente civilización estaría en Costa Rica. Y con esa misma escala, el centro de la galaxia estaría como Neptuno. O sea, realmente estamos todos muy lejos de todos, aunque los dibujitos siempre nos pintan todo muy cerquita, el sistema solar, la galaxia, todo está muy alejado. En ese sentido, el viaje es algo muy complicado, a no ser que hagamos cosas muy raras como las que proponía el doctor Miguel Alcubierre de Ciencias Nucleares de la UNAM, que en algún momento le dio por estudiar posibilidades de viajar y decía, no, si alteramos el espacio-tiempo enfrente, entonces la nave no tiene que acelerar, sino más bien alterar el espacio-tiempo y tal. Pero esos son ejercicios académicos muy chistosos, muy bonitos, pero que ahorita mismo es complicadísimo desarrollar una tecnología que sea capaz de hacer eso. Entonces, no podemos viajar, está muy complicado. Y lo que nos queda es el envío de señales. Pero hay que considerar que el envío de señales tiene que ser mensajes autocontenidos y tienen que ser, no esperaremos una respuesta. La estrella más cercana está a 4.2 años luz. Mandamos un WhatsApp de hola, ¿cómo estás? Y no esperemos una respuesta hasta dentro de 9 años, si es que pudieron traducirla cuando les llegó el mensaje, ¿verdad? Entonces, la comunicación, si se da por radiofrecuencias, también es algo que es mucho más rápido que viajar, por supuesto, pero que es muy complicado esperar una interacción en un tiempo que para los tiempos de vida de nosotros, pues sea viable. Entonces, recuerdo que lo que les comentaba del artículo que publicó mi estudiante, Rodrigo, que él sacó que había 130,000 civilizaciones en la galaxia y tal, pero cuando después hizo el ejercicio de usar la antena más grande del mundo que ahorita está en China, con algo semejante que estuviera en otra parte, se dio cuenta de que las señales serían tan débiles que sería muy difícil comunicarnos con
incluso con la civilización que aparentemente estuviera más cercana a nosotros. Entonces lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Yo sería feliz con encontrar un microbio fosilizado en Marte. Sí, así es. Ya con eso nos daríamos por bien servidos, ¿verdad? Y a lo mejor dentro de 1000 años, pues ya tendremos otro objetivo, ¿verdad? Pero Otro ahorita, objetivo, claro, sí. sí. Doctor, yo a veces le envío un mensaje de WhatsApp a mi novia que vive en la misma ciudad y esto lleva 9 años, así que olvida de otra galaxia. Muchas gracias por no nos vayamos tan así, ¿no? Próximo, Entre un país y otro no nos entendemos. Así es. Muchas gracias, doctor. Física, te cedo la palabra. Pues muy buenas noches a todos. Les agradecemos el estar con nosotros celebrando el 50 aniversario de Educación Continua de la UNAM. Tenemos conferencias martes, miércoles, jueves y viernes y nos entrelazamos todos con los Facebook. Así que le agradecemos a la Red Mexicana de Radiotelescopios, a la NUI de Divulgación, al Bachillerato Alfonso Reyes, a las sedes de San Gabriel Chilac en Puebla de Noche de Estrellas, a la Escuela Rural de Tamazulapan, a la Escuela Normal Rural de Tamazulapan, a la Casa de Cultura José Antonio Alzate, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y a todos los grupos astronómicos y aficionados que cada martes, miércoles, jueves y viernes se unen para llevar estas conferencias a lo largo de toda nuestra patria. Muchísimas gracias por toda su atención y su asistencia y queremos darle un reconocimiento al doctor Roberto Vázquez. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Astronómica de México, AC, otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al doctor Roberto Vázquez Mesa por su excelente presentación a distancia, Vida fuera de la Tierra. México, 22 de septiembre de 2021. Firma al calce, doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía, el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Aparece la pleca con todas las instituciones que están participando y que nos ayudan a llevar esta transmisión. A todos ustedes que están presentes, doctor Roberto Vázquez, muchísimas gracias y los invitamos a que vean Stardust. Es una nave espacial que llevaba un gel y cruzó la cauda del cometa Koch y se trajo muestras y entonces en esas muestras se ven como bichitos. Así que vida fuera de la Tierra, pero no la vida como la que nosotros queremos de un ser humano con 2 pies, 2 brazos, una cabeza, alguien que hable y converse con nosotros. Esa todavía no la conocemos. Pero cuidemos la que está aquí, porque si no somos capaces de cuidarla, pues tampoco la vamos a tener aquí. Muchas gracias por todo y muy buenas noches. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Y los esperamos este viernes con una plática muy buena del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de Carlos Rodríguez, y se llama Problemas, usando el espacio para solucionar problemas en la Tierra. El caso del proyecto MUSA. Los esperamos aquí este viernes, por favor, no falten. Sé que siempre los tenemos aquí y de seguro vamos a tener otro tema muy interesante. Doctor Roberto, muchísimo gusto y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por todo. Gracias. Gracias, doctor. Nos despedimos de nuestros Muchas compañeros gracias. de Facebook Live. Buenas noches, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos ustedes, Georgina, Miguel Ángel, Eva, Laura, la física Laura, Fernando, Ricardo, mucho gusto, Arturo, Moni, Octavio, Leti, muchísimas gracias, Mele, Gilberto, Edith, Vero, muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos. Que tengan una muy bonita noche, que descansen. Gracias. Gracias. Y sigan, cuídense mucho. sigamos cuidándonos mucho. Gracias, Roberto. Cuídense mucho, por favor. Ya se me- Deseamos
suerte. Mañana voy Hasta a ir. luego. Muy buena suerte, te va a ir muy bien. Acuérdate siempre de ir Cuídate bien mucho. protegido. Bien Llévate protegido. varios tapabocas para que si se humedece uno te lo cambias. Ujú. Que ya me lo he cambiado como apenas. Eso es, Arturo, eso es. Muy bonita Bueno. noche a todos, cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Muchísimas noches, gracias. hasta Gracias, doctor. Buenas noches. Le dije que éramos de carrera larga, ya ves, no lo engañé. Lo bueno es que les llevo 2 horas de ventaja, así que no hay problema. Ah, bueno. Hasta luego, doctor. Sí, Muchísimas bye. gracias. Bonita noche.